6. Cuando ya lo tenga, usted dice amén. Mateo 5, 6. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos entregas en el día de hoy. Gracias, Señor, porque a través de ella edificas tu iglesia, fortalece, Señor, aquel que pueda estar débil, ayudas a aquel que lo necesita. Gracias por tu buen consejo. Padre, oro para que en esta mañana tú quites toda palabra de conocimiento humano, que el predicador solo sea un instrumento en tus manos, pero que sea tu Espíritu Santo quien inspire esta palabra, el que hable a través de él. En el nombre de Jesús colocamos, Dios, esta enseñanza en tus manos con acción de gracias. Amén. Bien, continuamos entonces con nuestro estudio del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Estamos en esa parte conocida como las Bienaventuranzas, son 8. Hoy entramos en la cuarta de ellas. Habíamos hablado la semana anterior que las primeras 2 bienaventuranzas tenían que ver con nosotros mismos, tienen que ver con un análisis personal que nosotros debemos hacer como creyentes, ¿cierto? Recuerde que cada bienaventuranza es precisamente eso, es una bendición de parte de Dios, y luego dice el por qué esa bendición llega a nosotros. Es por eso que las 2 primeras bienaventuranzas nos hablan de ser pobres en espíritu, tiene que ver con nosotros, y también los que lloran, los que lloran por causa de su pecado y el pecado de la sociedad. La semana anterior estuvimos viendo la tercera bienaventuranza, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la mansedumbre. Y tiene que ver la mansedumbre con nosotros, pero también tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. ¿Qué tan mansos somos? ¿Cómo reaccionamos a cada situación que se presenta en la vida diaria, en la cotidianidad? En el día de hoy vamos a hablar de una bienaventuranza bien interesante que nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Ahora bien, ¿cómo nosotros llegaremos a este nivel? ¿Cómo llegaremos nosotros a este desarrollo de nuestro carácter? Porque las bienaventuranzas son unos estándares que da Dios para el carácter del cristiano. No es que un cristiano va a tener una y la otra no, ¿cierto? Así como el fruto del Espíritu no es que tenga uno y otro no, sino que debe procurar desarrollar plenamente el carácter como el de Cristo. Cuando se habla de bienaventuranza se está hablando de el carácter de Cristo en el creyente, ¿cierto? Recuerden que Jesús dijo, hablando de la bienaventuranza de la semana anterior: sed imitadores de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad van de la mano, van ligadas. Pero ¿sabe cómo llegamos nosotros también a tener hambre y sed de justicia? Para poder tener hambre y sed de la verdadera justicia, primero tenemos que aprender a ser ¿qué? Pobres en espíritu. Para ser justos, primero tenemos que mirar ¿hacia dónde? Hacia adentro de nosotros. Reconocer el pecado que hay en nosotros y llorar, ¿verdad? Sentirnos afligidos por causa de ese pecado. Pero también debemos alcanzar la mansedumbre. Es entonces cuando podemos decir que tenemos hambre y sed de justicia. Resumiendo esto, podríamos decir que aquel que tiene pureza de espíritu, llanto por el pecado propio y de los demás y mansedumbre, desea algo más: la justicia. Desea la justicia. Ahora, cuando se habla aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no es una hambre y una sed común, ¿verdad? No es una hambre y una sed como las que nos da a nosotros. Vamos ahí al refrigerador, a la nevera, tomamos agua, a la hora de la comida pues comemos, a la hora de las comidas, ¿cierto? Esta hambre y esta sed de la que habla el Señor aquí tiene 2 aspectos importantes, y es que es una hambre y una sed intensas, y además de eso es integral. Intensa e integral. En primer lugar, vamos a ver la intensidad de esa sed y esa hambre. Salmo capítulo 42, los versículos 1 y 2 nos dan a nosotros una idea de lo que es realmente la intensidad de esa sed.
Dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un par de preguntas allí interesantes, ¿verdad? Hay una pregunta allí bien interesante. Lo primero que nos habla, como decía, esta bienaventuranza es de la intensidad. ¿Qué intensidad es esa? La del siervo que ha corrido, que ha andado, pero que no ha encontrado agua. Sabemos que el siervo es un animal muy inquieto, se mueve de un lado a otro, corre, aprende a correr porque es muy apetecido por algunos depredadores como el león, como el tigre, que siempre lo están buscando como una buena comida. Usted tiene que estar preparado, pero después de una jornada, ¿sabe qué desea un siervo? Agua. Y el salmista nos está diciendo así, aquí, que así como ese siervo brama, el bramido es el sonido que ejecuta el siervo, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, en medio de esa sed intensa, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces vemos primero que esta hambre y sed de la que habla el Señor aquí, está hablando de una hambre y sed intensa, muy intensa, pero tiene un depósito. El siervo busca ¿qué? Agua. El hombre de Dios busca a Dios. La intensidad, o sea, es un hombre que tiene un deseo de encontrarse con Dios, un deseo de mantener la comunión con Dios, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, tiene anhelo, tiene deseo de mantener esa comunión, ¿verdad? Esa comunión profunda con Dios. El hombre que ha llegado a ser pobre en espíritu, el hombre que ha llorado por su pecado, el hombre que es manso, anhela a Dios, desea a Dios en su vida, desea que Dios tome control total de él. Sabemos que tener hambre y sed es sentirse morir justamente de hambre y de sed. Siente uno que se le va la vida. Es reconocer que hay una profunda y apremiante necesidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? De la parte física. Y esta solo puede ser quitada en el momento en que, en el momento en que está saciada, en el momento en que podemos beber y en el momento en que podemos comer. Por eso el salmista utiliza la imagen de un siervo sediento, para mostrar la intensidad de la sed, del anhelo que hay en su alma, ¿verdad? De su ser interior y en el anhelo que hay de Dios. El bramido a que se refiere aquí es una expresión de anhelo lleno casi que de angustia, angustiado por conseguir agua, como debemos estar nosotros angustiados por la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? El salmista no tenía hambre ni de dinero, ni de fama, ni de comodidades, ni de placeres, ni de reconocimiento, ni de afecto humano, ni de bienestar humano. Él tenía un anhelo, un hambre, una sed profunda de Dios. ¿Saben? Algunos piensan que estas cosas que he mencionado pueden saciar su sed, pueden saciar su vacío interior. Y con ansias desean tener dinero, con ansias desean tener reconocimiento. Usted ve a esos artistas que con tal de mantener el reconocimiento de sus seguidores son capaces de someterse a operaciones peligrosas. Aún llegué a conocer a una artista cristiana que estaba pasada de kilos y no se sometió a una dieta, sino que prefirió hacerse una operación y allí quedó en el quirófano. Muchas veces la vanidad es más apremiante que el deseo de Dios. Muchas veces el dinero es más apremiante que el deseo de tener a Dios. Muchas veces el reconocimiento es más apremiante que el deseo de mantener una relación con Dios. El salmista está diciendo, ¿saben? Ninguna de estas cosas son tan importantes como tener una comunión íntima con el Señor. Y es tan profunda, es tan intensa, que Él dice que tiene hambre y sed. Ahora bien, esta sed y esta hambre que expresa el salmista no es solamente intensa, es también integral. Mire el nivel
de espiritualidad que ha llegado este hombre. Mire el nivel de rendición a Dios a que él ha llegado. Mire lo que dice el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El salmista acá utiliza otra figura. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde ubica esa carne, esa sed y esa hambre? En tierra seca y árida, donde no hay agua. Se está hablando de un desierto. Está hablando de un lugar desértico, donde el sol en el día hace que el cuerpo se deshidrate, hace que anhele el agua. Así es nosotros aquí que estamos acostumbrados al calor, que hay momentos del día en que realmente parece que el agua no saciara nuestra sed, porque es demasiado el calor, porque ha sido demasiada la deshidratación por el sudor, ¿verdad? Perdemos minerales importantes allí cuando sudamos. Además de eso, cuando vamos al sol, cuando somos expuestos al sol, todavía este deseo de agua, de un líquido fresco, es más fuerte todavía. Entonces el salmista nos está diciendo, ese tipo de sed que se experimenta allí en el desierto, donde no hay agua, donde hay una jornada completa, pero no se ha conseguido el líquido, es el deseo que yo tengo de Dios, es el hambre, es la sed que yo tengo de Dios. Ahora bien, el Salmo 63.1 nos dice algo bien importante. ¿Por qué digo que es integral esa hambre y esa sed? Porque no se conforma con decir, mi alma tiene sed de ti. Dice, mi carne te anhela. Ha rendido toda su vida al Señor. Todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, anhelan la presencia de Dios. ¿Ya? Ahora bien, alma y cuerpo y espíritu anhelaban a Dios fervientemente. Sabe que el escritor del Salmo 63 vivía lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 12, versículo 1. Él no se quedó solo en la parte inmaterial, en el ser interior. Él no se quedó con la espiritualidad. Dijo, aún mi carne, o sea, su rendición al Señor era tan grande, tan enorme, el haber comprendido quién era Él, un pecador redimido por la gracia de Dios, el haber entendido de que Él no tenía no tenía ningún recurso para ganar el favor de Dios, que estaba espiritualmente en la quiebra, totalmente quebrado. El entender de que debía mantener una actitud de mansedumbre, de total obediencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios, lo llevó a tener una sed tal que aún su cuerpo anhelaba la presencia de Dios. Mi alma y mi cuerpo te anhela, mi carne te anhela, Señor. Él puede decir, crucificado por Cristo. Él puede decir, porque aún en la parte física, él anhelaba la presencia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué está diciendo? Presentar el cuerpo rendido a Dios, no solo el alma, sino el cuerpo rendido a Dios, es lo más inteligente que puede hacer un hombre. Negarse a las pasiones, negarse a las emociones negativas que nos alejan de Dios, negarse a todas esas cosas. En el cuerpo es el culto racional, es la manera más inteligente de reverenciar a Dios. Si el cuerpo se ha rendido a Dios, quiere decir que el alma y el espíritu están rendidos primero. Están allí rendidos a Dios. Por eso Pablo podría expresar, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo, crucificado, porque le había rendido todo su ser estaba rendido a Dios. Y es lo que está experimentando el salmista aquí en el Salmo 63. Este salmo fue escrito por David. ¿Sabe que este salmo fue escrito en las circunstancias más terribles? Cuando David fue traicionado por su hijo, fue perseguido para ser asesinado, cuando él abandona el reino, abandona el trono para no entrar en disputa con su propio hijo, con Absalón, y se va, y dice la Biblia, si usted lee todo el Salmo, ve el contexto de que es escrito el Salmo, allí en la segunda carta de Samuel, o el segundo libro de Samuel, usted notará que David huye con sus mujeres, sus concubinas, huye a pie en tiempo de invierno, subiendo la cuesta del monte, descalzo, o sea, en una situación terrible.
una situación bien compleja. Un rey que está en el trono de pronto es un vagabundo. Es alguien que tiene que andar escondiéndose porque están huyendo, están corriendo por su vida, están corriendo tras su vida. Y este hombre tiene que ir a esconderse y escribe allí el Salmo 63. Luego que Dios hace un milagro poderoso en la vida de él. Cuando él huye sin nada, se aparece un hombre por allí y dice: aquí hay un asno, y aquí hay comida, y aquí hay bebida para el rey y para los que acompañan al rey. Y aquí está el asno para que monte la esposa del rey, para que vaya allí con él. Luego de esto, antes de esto, David había escrito el Salmo. Había puesto su confianza en Dios, absoluta confianza en Dios en medio de las circunstancias terribles. Se había rendido totalmente a Dios y le había dicho al Señor que confiaba en él. De madrugada te buscaré, en medio de la situación complicada, bien temprano. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros levantarnos unos minutos antes para orar, para buscar esta situación? Siempre les he colocado este ejemplo. Cuando nosotros nos levantamos más tarde, llevamos una vida normal cristiana, nos levantamos, oramos, nos bañamos, oramos, hacemos nuestro devocional, leemos la Biblia, oramos al Señor, luego de eso desayunamos, nos preparamos para el estudio, para el trabajo, para todo lo que sea. Pero si un día nos levantamos un poquito tarde, ¿qué es lo primero que quitamos de esa rutina? La oración. La oración. Señor, perdona, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes que sin comer no puedo ir a trabajar o no puedo ir a estudiar porque eso es difícil. El Señor, yo a la noche oro, o en la tarde oro, yo voy orando en el grupo de nuestra agenda. Cuando llegamos tarde, cuando falta algo, lo primero que nosotros sacamos, ¿qué es? La oración, la lectura de la palabra de Dios. No dejamos de desayunar, ¿cierto? Amén. Amén. De madrugada te buscaré. ¿Por qué llegamos tarde al culto? Y no llegamos tarde al servicio, a servir en el trabajo donde estamos. Porque sabemos que nuestro jefe nos va a sancionar y que nos puede costar, ¿cierto? Pero el servicio puede gastar. Dios no me va a decir nada. Los hermanos no se van a atrever a decirme nada, ¿cierto? Además estaba muy ocupado. Además el hermano tiene una semana terrible. Yo no me puedo levantar también un domingo. Debería poner servicio a eso de las 11 de la mañana. ¿Cierto? ¿Cómo se le ocurre a usted poner el servicio a las 9:30 de la madrugada, hermano? ¿Sí me entiende? Pero el salmista decía: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Estaba viviendo una situación fácil, estaba viviendo una situación complicada, una situación difícil. Estaba en su casa, en su templo, estaba como un vagabundo siendo perseguido. Estaba en tiempo de lluvia, estaba en medio del barro, estaba cansado de subir la cuesta con un grupo de personas que estaban bajo su responsabilidad. Y sin embargo él decía: mi alma tiene sed de ti, carne de anhelo. Él estaba viviendo lo que era apóstol Pablo. Entonces sabemos de qué clase de hambre y sed está hablando el Señor Jesús cuando habla de este tema. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, pero con una intensidad y una integralidad impresionante, sofocante, con una intensidad casi angustiosa, casi rayando en la angustia. El deseo de la presencia de Dios en él era una cosa impresionante, pero tenía hambre y sed ¿de qué? De justicia. Ahora bien, la justicia en la Biblia tiene por lo menos tres aspectos. La justicia legal, la justicia moral y la justicia social. ¿Sabe? La justicia legal la encontramos en Romanos capítulo 5:1. Esto también es llamado la justicia posicional. La justicia por causa de mi posición en Cristo. Cuando el salmista, desde esta perspectiva, está diciendo que tiene hambre y sed de justicia, está reconociendo que él es un hombre justo o quiere ser un hombre justo por causa de la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. Estamos hablando entonces de ¿qué? De la justificación. Estamos hablando de que él tiene hambre
de ser reconocido como un hombre justo a los ojos de Dios. Nosotros muchas veces queremos ser reconocidos como justos a los ojos de la sociedad. Usted conoce muchas personas que hacen cosas buenas a los ojos de la sociedad, ¿cierto? Pero su vida personal, que nadie conoce, es todo un desastre. Hay mucha gente que en ciertas épocas son dadivosos, y yo quiero regalar aquí, yo quiero dar allá porque es un día especial, yo quiero abonar, yo quiero aportar. Pero el resto del tiempo no lo son así. Solo esperan un tiempo donde pueden ser vistos, justicia a los ojos de los hombres. ¿Ok? Pero ahí está diciendo el escritor Mateo, en labios de Jesús, palabras de Jesús, que tiene un deseo de justicia, pero de la justicia divina. Esta justificación es el acto por el cual Dios declara inocente, declara justo al pecador, pero ¿en base a qué? A la justicia de Cristo, no a nuestra propia justicia. No hay nada que usted ni yo podamos hacer para ser considerados justos por Dios. Somos justos delante de Dios por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de ser justo. No hay justicia humana que pueda satisfacer el deseo de justicia de Dios. Amén. Desear justicia, tener hambre y sed de justicia, es desear ser reconocido como justo, pero ante Dios. Pero aún más, es poder disfrutar de una relación personal con el Dios que es justo, como el único justo de verdad. Entonces, esta primera parte de la justicia posicional o justicia legal habla de una relación correcta con Dios. Y hace un llamado a nosotros el Escritor. Y hace un llamado el Señor a nosotros con esta palabra. Un llamado a hacer una revisión nuestra. ¿En qué estamos basando nuestra justicia? ¿En qué nos pasamos para algunas veces repetir, pero yo, es que yo, porque yo, o sea, todo desde mi perspectiva y no desde la perspectiva de Dios? Yo no soy justo por ser evangélico, ni puedo ser justo por estar en un ministerio, pastor, evangelista, profeta, apóstol, lo que usted quiera, maestro. Yo no soy justo por eso. Soy justo por causa de Cristo. Por la gracia de Dios no hay otra manera. He sido justificado en la justicia de aquel que pudo cumplir toda la ley sin pecado en Cristo Jesús. Ahora bien, esta bienaventuranza nos habla de una sed y una hambre de justicia moral también. Aquel que tiene hambre y sed de justicia tiene una justicia moral, que es aquella de carácter y conducta que agrada a Dios. Hey, mucho cuidado, no estoy hablando de obras, estoy hablando de una conducta, de un actuar diario en concordancia con lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. Por eso el Señor está colocando la bienaventuranza. Dice, así debe ser el carácter de un verdadero cristiano. ¿Sí me entiende? Cómo yo me estoy comportando. Esto tiene mucho que ver con mi testimonio delante de los demás. ¿Cómo estoy hablando a la gente? ¿Cómo estoy tratando a la gente, a los demás? ¿Cómo estoy hablando y tratando a mi familia? ¿Soy justo en mi trato? ¿Soy justo en mi comportamiento? No, lo que pasa es que yo tengo una posición de mando, entonces no puedo ser débil. Tú no debes ser débil de ninguna manera. Debe ser manso, que es diferente, lo aprendimos la semana pasada, pero también debe ser justo. Desde el lugar donde Dios te haya colocado, debe seguir siendo justo, tratando con justicia a las personas alrededor tuyo, tratando con justicia a tu familia, tratando con justicia a la sociedad. Estamos hablando de una justicia moral, el vivir coherentemente con tu posición de justo en Cristo. Soy justificado por Dios. He sido justo por aquel que fue manso, por aquel que trató a las personas con decencia, por aquel que trató a las personas, que le dio el valor a las personas, al valor que tenía cada uno. Yo debo ser igual. Yo debo tratar igual. Yo debo reflejar a Cristo en mis actos, en mis acciones, no solo en mis palabras. Hablar de Cristo es chévere. Vivir a Cristo, eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. Vivir a Cristo. Justicia moral. Cuando tengo yo una situación
donde de pronto quiero exaltarme. ¿Saben que esta semana me hicieron un meeting? Se fueron unas madres de familia a reclamar porque había un niño que está siendo muy violento con los demás y ellas temían por la seguridad de sus niños y tenían toda la razón. Pero de pronto el reclamo no lo hicieron de la mejor manera. Me acordé, inmediatamente me acordé, eso fue el lunes, me acordé de la enseñanza del domingo. Lo primero que le pedí al Señor fue mansedumbre para escucharlos, para poder tener argumentos para responder. Le dije, yo no atiendo a nadie ni en el portón ni en los pasillos del colegio. Si ustedes quieren ser escuchados, les espero a tal hora en mi oficina y ahí nos sentamos. Y hablando, porque allá fueron las mami, llegaron, salieron calmaditos, estaban mal informados de la situación. ¿Cierto? Pero si el profesor domingo se pone de todo con esas mamis en el portón del colegio, este colegio no hace nada, mire lo que está pasando, y si yo me pongo de tú a tú con ella, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está la justicia de Dios en mi vida? ¿Me estoy comportando como no te gusta? Me estoy comportando como cualquiera. Te responde como cualquiera a las situaciones de la vida. Amén, hermano. Justicia moral. Es la justicia que es contraria a la justicia de los fariseos. El Señor contrasta la justicia del justificado por Dios con la justicia del fariseo. ¿Ya? Después de las bienaventuranzas, Jesús empieza a hablar también y a contrastar la justicia cristiana con la justicia de los fariseos. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow. El Señor ya había dicho algo importante sobre este tema y dijo, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. O sea, enseñan bien, pero no viven lo que enseñan, no practican lo que enseñan. Entonces, hay un contraste allí. Debe haber coherencia entre nosotros los cristianos. Por esta clase de justicia deberíamos tener hambre y sed por ser justos, por mostrar que Cristo está en nosotros, que Cristo vive en mí. Tengo que mostrarlo con mis acciones, responder como corresponde a alguien que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero leer unos versículos más en esta mañana. Jeremías 22, versículos 2 y 3 dice, y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de manos del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Jeremías 22, versículos 2 y 3. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El tercer tipo de justicia por la que nosotros debemos clamar y tener hambre de la justicia social. Los cristianos parece que a veces nos metemos en una burbuja, en la burbuja espiritual, ¿cierto? Y no nos interesa lo que está sucediendo allá. No nos interesa lo que está pasando con el resto del mundo. No, yo le predico a Cristo. Sí, es verdad, y es una obligación. Pero nosotros no podemos ser ajenos a la justicia social, a lo que está aconteciendo en nuestro país. Ya no vamos más a las marchas, ya no vamos más. Yo recuerdo hace unos años, no sé, 8 años, creo, algo así, se levantó una ministra de educación. Y entonces diseñaron una cartilla donde prácticamente obligaban a nuestros hijos a aceptar la ideología de género. Y se levantó la iglesia evangélica, y, junto con católicos, y nos fuimos a las calles, hicimos una marcha blanca, y eso eran ríos y ríos de hermanos, ríos de gente en la Plaza de la Paz, no cabía un alma. Allí llegamos, y hubo una concentración, y hubo discursos, y hubo arengas, y ¿sabe qué? Eso se fue para atrás. El gobierno tuvo que derogar, la ministra renunció, ¿por qué? Porque la iglesia se preocupó por la justicia social y se levantó en el poder del Espíritu y echaron para atrás. El enemigo se quedó agazapado, tranquilo. El cambio de gobierno, el cambio de ministro, y sacaron, ya no era la cartilla azul, ahora es la cartilla vino tinto, que es peor que la otra, y la iglesia en el templo. Ya no vamos más.
a protestar por esto. Ya lo aceptamos. Estamos distraídos en nuestra espiritualidad evangélica. Estamos distraídos en tantas cosas que nos hemos olvidado de que allá afuera hay una necesidad. Amén. Hay necesidad de justicia social. Dios lo dice en estos textos. Está diciendo, el justo debe gobernar. Cuando el justo gobierna, el pueblo es feliz, el pueblo está tranquilo. Y él hace un llamado a través del profeta Jeremías a los líderes de Israel, a los gobernantes de Israel, a tratar a las personas justamente. Nosotros debemos orar por Dios y por lo justo. Pero también tenemos que levantarnos cuando hay injusticia social. Tenemos que levantarnos, tenemos que hacer oír nuestra voz. Como iglesia tenemos que ayudar a la promoción de los derechos civiles. Tenemos que buscar la justicia aún en las cortes legales, que haya integridad en las relaciones comerciales, en el honor en el hogar y en los asuntos familiares. Esto es justicia social. Nosotros vemos que un niño es maltratado, que un niño es descuidado, que un niño es dejado en casa, encerrado, porque papá y mamá o mamá cuando están al frente se van a rumbear, se van a tomar trago y el niño puede estar ahí pasando por cualquier situación. Y nosotros, ay, pobre peladito, pero el mismo Estado ha dado las herramientas, pero a nosotros nos da miedo de usar una ruta, se llama activar una ruta con el bienestar familiar, pero nos da miedo eso. Y a veces vamos a orar por ese peladito, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y convierta a sus papás, para que tenga misericordia de ese niño y no se vaya a perder. Pero hay cosas que podemos hacer para que el justo, justificado por Dios, también pueda exigir justicia social. Amén. Justicia no partidista ni política, sino justicia social real. Los derechos a que cada persona tiene derecho a la redundancia. Exigir eso, no quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. ¿Okay? Los cristianos estamos comprometidos a tener hambre de justicia en nuestras comunidades humanas en su totalidad, no solo en la iglesia. Y esto agrada a Dios. Que seamos justos en esto. Entonces usted y yo estamos abocados a clamar por esa justicia, a llorar con intensidad, a llorar delante de Dios por una justicia integral, una justicia que tenga que ver con nosotros y nuestra relación con Dios, una relación correcta, que tenga que ver con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento y que tenga que ver con nuestra sociedad, una justicia integral, total y absoluta. Y esto sabe que trae una promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo Dios puede saciar esa hambre? Quiere decirle que ya sació totalmente. Pero no nos damos cuenta. Somos saciados gratuitamente en Cristo. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1 está hablando de venir a buscar la presencia de Dios de forma gratuita. Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo ahí que está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuánto costó eso? Nada. Esa sed inicialmente ha sido saciada gratuitamente en Cristo. No tenemos que dar nada a cambio. No tienes que pagar por ser saciado en esa parte. El don de Dios que sacia el hambre y la sed es totalmente gratis, aunque costó el gran precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Para nosotros es gratis. Número 2, somos saciados completamente en Cristo. Somos saciados gratuitamente en Cristo, pero también somos saciados completamente en Cristo. Vuelvo y leo Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justicia total a los ojos de Dios en Cristo Jesús. Los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por completo en Cristo. No hay nada
exterior a Cristo que pueda saciar ese deseo que hay en nosotros. ¿Sabe? Un predicador decía una vez, el corazón del hombre tiene un gran vacío, hay un hueco en su corazón y ese hueco tiene forma de Dios. Es un vacío que solo Dios puede llenar en su justicia. Amén. El que está en Cristo ya es una nueva criatura, ya es reconciliado con Dios, ya reina con Cristo. Ha resucitado como una nueva criatura para Dios. Su culpa es quitada, su pecado es perdonado. Completamente saciado en Cristo. Pero ¿saben? También lo dice la Escritura. En Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El que tiene hambre y sed de justicia recibe de Cristo el don del Espíritu Santo y está permanentemente saciado en Cristo. Nosotros no tenemos idea de la magnitud, de la bendición, del sacrificio de Cristo para nosotros. Hemos sido saciados gratuitamente, completamente y permanentemente en Cristo. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, comienza a santificar, ya somos santos. Le llamamos la santificación inmediata, instantánea. Somos hechos justos por el sacrificio de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también hay una santidad que es progresiva y es formar la imagen de Cristo en el creyente y hacer la obra del Espíritu Santo. Cada día yo debo preguntarme cuánto más me parezco a Cristo hoy que ayer. Tengo que comparar mi día de ayer con el de hoy. ¿Qué aporté para parecerme más a Cristo? ¿Cuánto dejé que el Espíritu Santo trabajara en mi vida, obrara para que Cristo pueda ser mostrado? ¿Qué área de mi vida todavía no le he entregado al Señor? ¿Qué área sigo manejando de mi cuenta y no he entregado para que Cristo pueda mostrarse también en esa área de mi vida? A veces tomamos y hay áreas que las marcamos y decimos, esto soy yo y punto. Son áreas donde no dejamos que Dios entre y nos comportamos como nosotros y no como Cristo. Por eso esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿cuánto más me parezco a Cristo que ayer? ¿Cuánto más me parezco a Él que el día de ayer? He sido saciado gratuitamente por el sacrificio en la cruz, completamente por la justificación. Aquel que no tiene pecado, Dios lo hizo pecado por causa de nosotros. Y hemos sido saciados permanentemente en Cristo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Recapitulando en esta mañana, podemos ver que las primeras 4 bienaventuranzas que hemos visto hasta el día de hoy revelan una progresión espiritual que es lógica. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Para comenzar debemos ser ¿qué? Pobres en espíritu, reconociendo nuestra completa y terminante bancarrota espiritual. Después de esto, tenemos que aprender a llorar por causa de nuestros pecados y también por la corrupción de la sociedad, por el pecado que hay en la sociedad por causa de la naturaleza caída que gobierna los corazones. En tercer lugar, debemos ser mansos y humildes hacia los demás, en nuestras relaciones con el resto de la sociedad. Amén. Y luego de esto, tenemos que aprender a tener hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Te invito a colocarse de pie en esta mañana, mi amado hermano. Lo más profundo de nuestro ser, cada uno de los que estamos aquí, lleva un deseo que nació con nosotros, que es innato, un deseo de justicia, un anhelo ardiente que nos impulsa a luchar contra la injusticia y a buscar un mundo más equitativo, un mundo más parejo. Mateo capítulo 5, versículo 6 que hemos expuesto esta mañana nos recuerda que esta sed y hambre por la justicia de Dios no es en vano, es un eco del corazón de Dios en cada uno de ustedes. Es Dios tratando de hablar a través
de nosotros. Ahora bien, no olvidemos que el único que puede saciar esta sed es Cristo. Termino con Juan, capítulo 4, versículo 14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cierre sus ojos ahí donde están. Cierre sus ojos. Que nuestra hambre y nuestra sed de justicia sea como aquella que el salmista expresó en el Salmo 42 y en el Salmo 63. Que nuestra hambre y nuestra sed haga que se pegue nuestra lengua al paladar por el anhelo de Dios, por el deseo de la comunión con el Señor. Que en esta mañana nuestra hambre y nuestra sed nos haga madrugar, nos haga postrarnos cada día temprano en la presencia de Dios. Quiero que levante su voz en esta mañana y juntos vamos a anhelar esa sed y esa hambre que solo Dios. Gloria a Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Con tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Con tu diestra me ha sostenido. Así es, Señor. Tu diestra nos sostiene, Padre amado. Mi alma está pegada a ti, Señor. Temprano te buscaremos, Padre amado. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria
sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Él nos sostiene. Gloria a Dios.